Actúa de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra. Esta frase es el imperativo central de Hans Jonas, su propuesta ética para una época que puede hacer algo que ninguna generación anterior pudo hacer: destruir irreversiblemente el planeta y eliminar la posibilidad misma de que existan seres humanos en el futuro. No es exageración ni pesimismo. Es el reconocimiento literal de una capacidad nueva que la tecnología moderna nos dio sin que tuviéramos tiempo de pensar qué hacer con ella. ¿Por qué necesitamos un imperativo nuevo? Porque el poder cambió de escala. Durante milenios, los seres humanos podíamos dañar nuestro entorno local, agotar el suelo de una región, cortar los árboles de un valle, pero nunca pudimos alterar el clima global, exterminar especies en masa, ni contaminar océanos enteros, ni amenazar la continuidad de la vida humana como tal. La tecnología moderna nos dio este poder en pocas décadas, y las éticas tradicionales que heredamos fueron diseñadas para un mundo donde ese poder simplemente no existía. Jonas propone llenar este vacío con un principio que pone en el centro algo que ninguna ética anterior había considerado: la responsabilidad hacia generaciones que todavía no existen. La biografía de Jonas explica una parte de la urgencia que siente. Fue alumno de Martin Heidegger en Alemania durante los años 20. Estudió fenomenología con uno de los filósofos más influyentes del siglo, y como muchos estudiantes brillantes de esa época, admiraba profundamente a su maestro. Pero en 1933, Heidegger se unió al partido nazi y pronunció discursos apoyando el régimen. Jonas, que era judío, tuvo que huir de Alemania y vio cómo el país que consideraba suyo destruía su propia civilización mediante una ideología que combinaba fanatismo político con eficiencia técnica moderna. Esta experiencia del totalitarismo y el Holocausto marcó toda su obra posterior con una convicción clara: el poder tecnológico sin límites éticos conduce a catástrofes que no tienen reparación posible. El nazismo le mostró algo que nunca olvidó: una sociedad moderna, científicamente avanzada, técnicamente sofisticada, podía usar todo ese poder para fines monstruosos con una eficiencia que las tiranías antiguas nunca tuvieron. Los campos de exterminio no fueron producto de una barbarie primitiva, sino de la organización industrial aplicada sistemáticamente al asesinato en masa. La tecnología no es neutral. No es que cuando se combina con ideología destructiva o con simple indiferencia moral, puede producir horrores que superan cualquier cosa que la maldad humana pudo hacer antes de tener máquinas a su disposición. Esta lección histórica es el trasfondo de todo lo que Jonas escribió después sobre tecnologías y ética. Su proyecto filosófico une tres dimensiones que habitualmente se estudian por separado. Primero, la fenomenología que aprendió de Heidegger, el método de describir la experiencia tal como se da, sin imponer categorías previas que la distorsionen. Segundo, una ontología de la vida que toma en serio el fenómeno de lo viviente, como algo irreductible a materia muerta que se mueve según leyes físicas. La vida tiene características propias: impulso a perseverar, vulnerabilidad ante la destrucción, y estas características tienen significado filosófico que la ciencia moderna olvidó. Tercero, la ética que se funda en esta ontología de la vida para responder a la crisis específica de la civilización tecnológica moderna que amenaza simultáneamente la naturaleza y la dignidad humana. Esta triple articulación no es una construcción académica abstracta. Es una respuesta filosófica a una situación histórica concreta donde la humanidad adquirió el poder de autodestruirse y de destruir gran parte de la biosfera, sin que ninguna de las tradiciones éticas heredadas ofreciera orientación suficiente sobre qué hacer con ese poder. Jonas no escribe para especialistas que debaten en universidades, sino para una civilización que necesita decidir si quiere tener futuro o si va a usar su poder técnico para eliminarse a sí misma mediante guerras,
de contaminación o colapso climático que haga imposible la vida humana digna en el planeta durante los siglos venideros. Una fábrica en China, emisiones de carbono. El aire se calienta en todo el mundo. Los glaciares se derriten en los polos. El nivel del mar sube afectando islas del Pacífico. Las corrientes oceánicas cambian alterando el clima en continentes lejanos. Las sequías se intensifican en regiones que dependen de la agricultura. Las migraciones masivas comienzan cuando territorios enteros se vuelven inhabitables. Todo esto por decisiones tomadas en un solo país sobre cómo generar energía para mantener su economía funcionando. Este ejemplo muestra el cambio de escala radical que define la era tecnológica. Acciones localizadas en un punto específico del planeta tienen consecuencias globales que alcanzan lugares remotos donde nadie decidió nada. Y estas consecuencias son irreversibles en escalas temporales humanas porque el dióxido de carbono permanece en la atmósfera durante siglos. El clima tarda generaciones en estabilizarse después de una alteración, y los ecosistemas destruidos no se recuperan en ningún plazo que importe para las personas que viven hoy. La tecnología moderna le da al ser humano un poder sin precedentes sobre el planeta, y este poder transforma completamente el significado moral de nuestras acciones. ¿Qué puede hacer hoy una sola generación? Puede destruir ecosistemas completos que tardaron millones de años en formarse. Puede exterminar especies que nunca volverán a existir. Puede alterar la composición química de la atmósfera, afectando el clima durante siglos. Puede contaminar océanos de maneras que tardarán milenios en limpiarse naturalmente. Puede modificar genéticamente organismos cuyos efectos en la biosfera son imposibles de predecir. Puede aniquilar la civilización humana en pocas horas mediante una guerra nuclear. Ninguna generación anterior tuvo este poder. Durante toda la historia humana, hasta hace muy poco, los daños que podíamos causar eran locales, temporales, reversibles con paciencia suficiente. Los ejemplos concretos hacen visible lo que las estadísticas ocultan. La introducción de clorofluorocarbonos en refrigeradores y aerosoles durante los años 50 parecía un progreso técnico inocente que mejoraba la vida cotidiana. Décadas después, se descubrió que estos gases estaban destruyendo la capa de ozono que protege la vida en la superficie del planeta de la radiación ultravioleta mortal del Sol. El uso masivo de plásticos desde los años 60 resolvió miles de problemas prácticos. Hoy encontramos microplásticos en los tejidos de animales marinos, en las profundidades oceánicas más remotas donde ningún ser humano ha estado nunca. La industrialización que empezó en el siglo XIX generó prosperidad para millones. 2 siglos después, enfrenta a la humanidad con un cambio climático que amenaza la habitabilidad de regiones enteras. Las decisiones de hoy determinan si habrá humanidad futura. No es una figura retórica. Si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan sin control durante las próximas décadas, el aumento de temperatura podría alcanzar niveles que hagan imposible la agricultura en grandes extensiones, que provoquen el colapso de ecosistemas de los que dependemos, que generen retroalimentaciones climáticas que ninguna tecnología futura puede revertir. Si la proliferación de armas nucleares continúa y algún conflicto escala hasta el intercambio de cabezas atómicas, el invierno nuclear que seguiría podría eliminar la mayor parte de la población humana y destruir la infraestructura civilizacional de manera tan completa que los sobrevivientes no tendrían medios para reconstruir sociedades complejas. Este cambio de escala temporal y espacial exige una nueva ética, porque las éticas tradicionales no contemplaron consecuencias con este alcance. La moral que heredamos fue diseñada para comunidades donde las acciones tenían efectos visibles sobre personas conocidas en plazos cortos. Si dañaba a mi vecino, veía el daño inmediatamente y él podía reclamar. Pero cuando mis acciones dañan a personas que vivirán dentro de 200 años en continentes que nunca visitaré,
Ninguna de las categorías morales tradicionales como la reciprocidad, el contrato social, la simpatía mutua o la justicia distributiva entre contemporáneos funciona con claridad suficiente para orientar la conducta. Jonas argumenta que necesitamos ampliar radicalmente el alcance de la responsabilidad moral para incluir efectos que ni siquiera veremos durante nuestra vida. Los griegos pensaban en la polis, los romanos pensaban en el imperio, los cristianos pensaban en la salvación del alma. Los ilustrados pensaban en los derechos del ciudadano. Todas estas éticas, tan diferentes entre sí en tantos aspectos, compartían un límite común que ninguna cuestionaba. Se ocupaban de relaciones entre personas que existían en el mismo tiempo, que podían interactuar directamente, que formaban parte de comunidades donde las acciones de unos afectaban a otros de maneras visibles y donde estos otros podían responder, reclamar, castigar o agradecer según correspondiera. La ética clásica griega con Aristóteles definía la virtud como excelencia en la vida de la comunidad política. El hombre virtuoso actuaba bien en relación con sus conciudadanos presentes, cultivaba amistades, participaba en la vida pública, buscaba el bien común de la polis que podía ver, tocar y caminar cada día. Las consecuencias de sus acciones eran próximas temporalmente, ocurrían durante su vida o poco después, y podían preverse con cierta claridad porque el mundo cambiaba lentamente, y las acciones humanas no tenían el poder de alterar radicalmente las condiciones fundamentales de la existencia. Nadie preguntaba qué le debo a las personas que vivirán dentro de 1000 años, porque esa pregunta simplemente no tenía sentido en un mundo donde las acciones humanas no alcanzaban ese horizonte temporal. El cristianismo medieval introdujo una dimensión temporal más larga con la idea de la salvación eterna, pero esta dimensión era vertical hacia Dios y no horizontal hacia generaciones futuras. El cristiano se preocupaba por el destino de su alma después de la muerte, por el juicio final, por la eternidad que seguiría a esta vida temporal. Pero esta preocupación escatológica no se traducía en una responsabilidad ética hacia los descendientes lejanos, porque el mundo temporal era considerado transitorio, destinado a terminar en algún momento según el plan divino. Lo que importaba era la relación de cada alma con Dios, no la preservación de condiciones para que hubiera vida humana digna en la tierra durante siglos indefinidos hacia el futuro. Kant, con su ética moderna, dio un paso importante al universalizar la moral mediante el imperativo categórico que exigía tratar a la humanidad como fin en sí misma, y no solo como medio. Pero incluso Kant, el filósofo moral más influyente de la modernidad, pensaba en términos de relaciones entre personas racionales contemporáneas que podían reconocerse mutuamente como agentes morales. Su reino de los fines era una comunidad de seres racionales donde cada uno respetaba la dignidad del otro mediante acciones que podían universalizarse sin contradicción. Esta estructura sigue siendo horizontal en el tiempo entre contemporáneos, sin que aparezca la pregunta por las obligaciones hacia generaciones que todavía no existen y que por tanto no pueden participar en ningún contrato social ni en ningún reconocimiento mutuo de derechos. ¿Por qué ningún filósofo clásico contempló una responsabilidad sistemática hacia generaciones futuras? Porque las acciones humanas no tenían el poder de determinar si esas generaciones existirían o no. Los antiguos podían dañar su entorno local, agotar recursos, provocar guerras que destruían civilizaciones particulares, pero la vida humana como tal, la posibilidad misma de que existieran personas en el futuro lejano, nunca estuvo en juego. La naturaleza era el marco estable dentro del cual las sociedades humanas aparecían, florecían y decaían sin que ninguna tuviera el poder de alterar ese marco fundamentalmente.
El futuro lejano quedaba fuera del alcance tanto de la acción como de la reflexión ética, porque simplemente no era algo sobre lo que las decisiones humanas pudieran influir de manera decisiva. Hoy la situación es radicalmente diferente, y esto es lo que Jonas quiere que entendamos con total claridad. Nuestras acciones determinan si habrá futuro humano. Las decisiones que tomamos ahora sobre energía, sobre emisiones, sobre proliferación nuclear, sobre manipulación genética, sobre uso de recursos naturales, sobre preservación de ecosistemas, definen literalmente si en el año 2300 o en el año 2500 habrá seres humanos viviendo vidas dignas en este planeta, o si habrá solo ruinas de una civilización que se autodestruyó usando un poder técnico que adquirió demasiado rápido sin desarrollar la sabiduría moral necesaria para manejarlo responsablemente. ¿Qué debemos hacer cuando no sabemos con certeza si una tecnología nueva causará daños irreparables? Jonas tiene una respuesta clara: dar más peso a los escenarios de desastre que a las promesas de beneficio. Esta es la heurística del temor, el método del miedo prudente que invierte completamente la manera habitual de decidir sobre innovaciones técnicas. Normalmente asumimos que lo nuevo es bueno hasta que se demuestre lo contrario. Probamos, experimentamos, introducimos la novedad y esperamos a ver qué pasa. Y solo cuando aparecen problemas graves empezamos a regular. Jonas propone exactamente lo contrario. Cuando las consecuencias posibles incluyen catástrofes irreversibles, debemos asumir el peligro hasta que se demuestre una seguridad suficiente. ¿Por qué esta inversión radical? Porque con ciertas tecnologías no hay una segunda oportunidad. Si liberamos al ambiente organismos genéticamente modificados que resultan dañinos, no podemos capturarlos de vuelta y eliminarlos completamente después de que se hayan reproducido y dispersado por ecosistemas enteros. Si usamos armas nucleares en un conflicto que escala, no podemos revertir la destrucción ni limpiar la radiación que durará décadas. Si las emisiones acumuladas provocan cambios climáticos que activan retroalimentaciones irreversibles como el derretimiento del permafrost, liberando metano masivamente, no hay tecnología que detenga el proceso una vez iniciado. La irreversibilidad cambia la lógica de la decisión moral, porque elimina la posibilidad de corregir mediante prueba y error, que funciona bien con tecnologías reversibles. ¿Es esto simplemente pesimismo o paranoia? No, responde Jonas. Es una racionalidad prudente ante una asimetría fundamental entre ganancias y pérdidas cuando lo que está en juego es la supervivencia. Si apostamos a una tecnología prometedora y resulta segura, ganamos los beneficios que esperábamos. Si apostamos y resulta catastrófica, perdemos todo, incluyendo la posibilidad de que haya humanidad futura que pueda beneficiarse de cualquier cosa. Esta asimetría hace irracional el optimismo tecnológico automático, porque los beneficios posibles son siempre finitos, mientras las pérdidas posibles en el peor escenario incluyen la extinción o la degradación irreversible de las condiciones que hacen posible la vida humana digna. ¿Significa esto paralizar toda innovación por miedo? Jonas no propone detener el progreso técnico, sino condicionarlo a una demostración previa de seguridad razonable cuando las consecuencias negativas posibles son irreparables. La diferencia es crucial. Para tecnologías con efectos locales, temporales, reversibles, el método habitual de probar y ajustar funciona bien. Pero para tecnologías con potencial de causar daños globales, permanentes, irreversibles, la carga de la prueba debe invertirse. Quien propone la innovación debe demostrar que es segura antes de implementarla a gran escala, no después de que los daños ya sean evidentes y quizás irreparables. ¿Cómo saber qué escenarios son suficientemente probables para tomarlos en serio? Aquí Jonas admite que no hay una regla mecánica que aplicar, pero ofrece una guía. Cuando expertos serios señalan posibilidades de catástrofe, aunque haya desacuerdo sobre las probabilidades exactas,
Cuando los mecanismos causales que conducirían al desastre son científicamente plausibles aunque inciertos, cuando las consecuencias incluirían daños que no pueden repararse en escalas temporales humanas, entonces la prudencia exige tomar el escenario negativo como suficientemente real para actuar preventivamente. El temor no es cobardía, sino sabiduría práctica ante nuestro propio poder. Esta heurística del temor produce incomodidad porque va contra la tendencia moderna de celebrar cada novedad técnica como progreso automático. Estamos acostumbrados a pensar que el futuro será mejor, que los problemas se resolverán, que la humanidad siempre encuentra soluciones técnicas a sus dificultades. De Jonas pregunta, ¿y si esta vez no? ¿Y si el poder que hemos adquirido supera nuestra capacidad de controlarlo? ¿Y si la próxima catástrofe que causemos sea la última, porque elimine las condiciones que hacen posible que haya alguien que pueda aprender de los errores y corregirlos? El temor ante estas posibilidades reales no es una irracionalidad emotiva, sino el reconocimiento honesto de que hemos entrado en un territorio desconocido, donde las apuestas incluyen la supervivencia misma de la civilización. Observa una planta. Crece hacia la luz, extiende sus raíces buscando agua, produce semillas que dispersa para reproducirse. Todo su metabolismo está organizado en torno a un impulso: perseverar en la existencia. No lo hace porque alguien se lo ordenó, ni porque calculó que sería bueno. Te lo hace porque la vida misma es este esfuerzo de continuar siendo. Cada célula repara su membrana cuando se daña. Cada organismo busca nutrientes cuando tiene hambre. Cada especie se adapta a su ambiente para sobrevivir. Este impulso a perseverar no es opcional ni es resultado de una decisión consciente. Es la estructura misma de lo viviente que se distingue de la materia inerte precisamente por esta característica de mantener su organización contra la tendencia natural de todo lo organizado a desintegrarse. Jonas construye su filosofía de la vida sobre esta observación que parece simple, pero tiene consecuencias profundas. La vida con su vulnerabilidad, con su lucha constante contra la muerte, con su impulso a continuar existiendo, aunque todo en el universo físico la empuje hacia la disolución, que tiene un valor intrínseco que no depende de que sirva para algún propósito humano. Un bosque no vale solo porque podamos talarlo y vender la madera, ni porque produzca oxígeno que necesitamos, ni porque sea bonito de contemplar. Vale en sí mismo porque es la manifestación de la vida que se sostiene, que crea complejidad, que genera diversidad, que persevera contra todas las fuerzas que la amenazarían constantemente con la destrucción y la descomposición. Este reconocimiento del valor intrínseco de lo viviente contrasta radicalmente con la visión moderna del mundo que la ciencia mecanicista y el dualismo cartesiano nos legaron. Descartes dividió la realidad en dos sustancias completamente separadas: pensamiento y extensión, mente y materia, sujeto consciente y objeto inerte. En este esquema, y la naturaleza entera del lado del objeto es pura materia sin valor propio. Una mecánica que funciona según leyes físicas como un reloj funciona según el diseño de su fabricante. Los animales son máquinas complejas. Las plantas son procesos químicos. Los ecosistemas son conjuntos de materia moviéndose según causa y efecto, sin que nada en todo esto tenga significado intrínseco, más allá del que nosotros los humanos conscientes decidimos darle. Jonas rechaza completamente esta imagen y propone rehabilitar la vida como fenómeno ontológico fundamental que no se reduce a la mecánica de partículas. Lo viviente no es una máquina aunque tenga aspectos mecánicos. Es un organismo que se autoconstruye, que se autorrepara, que responde creativamente a su ambiente, de que tiene intereses objetivos en el sentido de que hay condiciones que necesita para florecer y condiciones que lo dañan. Esta diferencia no es sólo de complejidad cuantitativa, sino cualitativa. Entre una piedra y una bacteria hay un salto ontológico que ninguna acumulación de complejidad mecánica puede cruzar.
porque la bacteria está del lado de lo que tiene una dentro, una perspectiva, un bien propio que puede ser realizado o frustrado. Reconocer este valor intrínseco de lo viviente es la base para una ética que no depende solo de contratos entre individuos racionales. La ética tradicional moderna, desde Hobbes hasta Rawls, se construye sobre la idea de que las obligaciones morales surgen de acuerdos entre personas racionales que calculan su interés y deciden cooperar bajo reglas mutuamente beneficiosas. Pero la naturaleza, los animales, los ecosistemas, las generaciones futuras no pueden firmar contratos ni participar en ninguna negociación. Si la ética solo reconoce obligaciones hacia quienes pueden reclamar sus derechos mediante la voz racional, entonces todo lo que no puede hablar queda fuera de la consideración moral y se convierte en un simple recurso disponible para la explotación. La ontología de la vida que Jonas propone ofrece una alternativa diferente. La vulnerabilidad de lo viviente, que puede ser destruido irreversiblemente, que lucha por mantener su existencia contra amenazas constantes, que depende de condiciones específicas para florecer. Esta vulnerabilidad genera un deber de proteger lo vulnerable, que no deriva de contratos ni de cálculos de interés, sino del reconocimiento ontológico de que hay algo valioso que está en riesgo. Cuando veo a un ser vivo sufriendo, cuando veo un ecosistema siendo destruido, cuando veo condiciones para la vida futura siendo arruinadas irreparablemente, estoy ante algo que demanda una respuesta ética, no porque firmé un contrato, sino porque el valor de lo que está siendo destruido se impone como una realidad objetiva que ninguna indiferencia puede anular sin ceguera moral. Desde Hume se enseña en filosofía que del ser no se deduce el deber, que los hechos y los valores pertenecen a dominios separados sin puente lógico entre ellos. Puedes describir cómo es el mundo hasta el último detalle, sin que de esa descripción se siga ninguna obligación moral sobre cómo debes actuar. Esta separación radical entre es y debe, entre descripción factual y prescripción normativa, y se ha vuelto un dogma filosófico que nadie cuestiona seriamente en la tradición analítica anglosajona que domina la filosofía académica desde mediados del siglo XX. Jonas argumenta que esta separación es un error con consecuencias desastrosas y que podemos y debemos fundamentar el deber en la estructura del ser vivo sin cometer ninguna falacia lógica. Su argumento empieza con una observación fenomenológica directa del organismo. En cada ser viviente hay un esfuerzo por continuar existiendo. Hay un metabolismo que se autorrepara. Hay un impulso a reproducirse que perpetúa la vida más allá del individuo. Este esfuerzo no es un hecho neutro que simplemente ocurre como ocurren las reacciones químicas inertes, sino que contiene ya una dimensión normativa inmanente. La vida dice sí a sí misma mediante su propio funcionamiento, que afirma su valor mediante su lucha por perseverar, declara implícitamente que debe ser y no que simplemente es indiferente. Este debe ser no es un imperativo que viene de fuera impuesto por una autoridad externa. Es la estructura interna del organismo mismo que valoriza su propia continuidad. Pero ¿cómo pasamos del hecho de que la vida se esfuerza por continuar a la obligación moral de que debemos protegerla? Aquí Jonas hace un movimiento filosófico que muchos críticos consideran su contribución más original y más controvertida al mismo tiempo. La vulnerabilidad de lo viviente, el hecho de que puede ser destruido y de que esa destrucción sería la pérdida irreparable de algo que luchaba por mantenerse, crea una demanda objetiva sobre cualquier ser capaz de responder a esa demanda. No es que yo decida arbitrariamente valorar la vida. Es que la vida vulnerable que puedo destruir o proteger me interpela con una exigencia que reconozco como válida, independientemente de mis preferencias subjetivas. La comparación con el ejemplo del bebé humano ayuda a entender la estructura del argumento.
Aunque Jonas la extiende más allá de este caso. Cuando veo a un bebé recién nacido, su vulnerabilidad total, su incapacidad de valerse por sí mismo, su dependencia absoluta del cuidado adulto, todo esto constituye una llamada que genera una obligación inmediata, incluso antes de que reflexione sobre contratos sociales o sobre cálculos de utilidad. El bebé no puede reclamar sus derechos racionalmente ni ofrecer reciprocidad. Simplemente está ahí en su fragilidad demandando cuidado. Y cualquier persona normal reconoce esta demanda como válida, sin necesitar argumentos filosóficos que la justifiquen. Jonas argumenta que esta estructura no es exclusiva del caso humano, sino que se extiende a todo lo viviente que puede ser dañado. Muchos filósofos responden que Jonas está cometiendo exactamente la falacia que Hume identificó, que está derivando ilegítimamente obligaciones morales de hechos biológicos. Jonas replica que la separación radical entre hecho y valor es artificial, que es producto de una ontología empobrecida que trata toda la naturaleza como materia muerta sin significado intrínseco. Si recuperamos una ontología que reconoce el carácter especial de lo viviente, si vemos que la vida no es simple mecánica, sino una organización que tiene intereses objetivos y un bien propio, entonces la transición del ser al deber no es un salto lógico y legítimo, sino el reconocimiento de una dimensión normativa que estaba presente en el fenómeno desde el principio, aunque la ciencia moderna nos enseñó a no verla. Esta fundamentación no convencional de la ética tiene una ventaja práctica importante sobre las éticas basadas en contratos o en cálculos de utilidad. Puede generar obligaciones hacia seres que no pueden participar en contratos ni experimentar placer o dolor de manera consciente. Si solo tenemos obligaciones morales hacia seres racionales que pueden reclamar derechos o hacia seres sensibles que pueden sufrir, entonces los ecosistemas, las especies, las condiciones ambientales de las que depende la vida futura quedan fuera de la consideración moral directa y solo cuentan instrumentalmente en la medida en que afecten a seres racionales o sensibles actuales. Pero si lo viviente como tal tiene un valor intrínseco por su vulnerabilidad y su esfuerzo de perseverar, entonces toda la biosfera entra en el ámbito de la responsabilidad ética. ¿Responsabilidad hacia quién? Esta es la pregunta que complica todo. En la ética tradicional, la respuesta era simple. Eres responsable ante las personas con las que interactúas, ante tus vecinos, ante los miembros de tu comunidad, ante los ciudadanos de tu país, ante los contemporáneos con quienes compartes el mundo. Estas personas pueden reclamarte, pueden exigir que rindas cuentas, pueden castigarte si fallas o agradecerte si cumples. La responsabilidad funciona mediante la reciprocidad. Tú me respetas, yo te respeto. Establecemos relaciones donde ambos esperamos algo del otro y donde ambos podemos hacer cumplir esas expectativas mediante sanciones o recompensas que son reales, porque ambos existimos en el mismo tiempo compartido. Las generaciones futuras rompen completamente este esquema. No pueden reclamar nada hoy porque todavía no han nacido. No pueden castigarnos si destruimos el planeta porque cuando ellos existan nosotros ya no estaremos. No pueden agradecernos si actuamos bien porque la distancia temporal impide cualquier intercambio. No firmamos ningún contrato con ellos. No tenemos ningún acuerdo bilateral. No existe reciprocidad posible en ningún sentido convencional del término. Y sin embargo, Jonas insiste. Te somos responsables ante ellos de una manera que es incluso más exigente que la responsabilidad hacia nuestros contemporáneos, precisamente porque su vulnerabilidad es total y su incapacidad de defenderse es absoluta, sin que podamos escudarnos en que no hay obligación donde no hay reciprocidad. Esta responsabilidad es asimétrica de una manera radical que ninguna otra relación ética conoce. El futuro no puede hacer nada por nosotros. No hay intercambio.
No hay beneficio que esperemos recibir. No hay consecuencia que nos motive a actuar bien más allá del reconocimiento interno de que tenemos este deber, aunque nadie nos lo exija externamente. La responsabilidad fluye unidireccionalmente del presente hacia el futuro sin que nada regrese, y esto la hace más pura éticamente porque no puede contaminarse con cálculos del interés propio ni con expectativas de recompensa. Actuamos bien hacia las generaciones futuras solo porque es correcto, solo porque su posibilidad de existencia depende de nosotros. Solo porque tenemos el poder de darles un mundo habitable o de negarles esa posibilidad mediante nuestras decisiones actuales. Pero ¿cómo podemos ser responsables ante individuos específicos que no existen y quizás nunca existan si nuestras acciones destruyen las condiciones de su nacimiento? Jonas aclara que no es una responsabilidad hacia personas futuras, concretas con nombres y rostros que podamos imaginar. Es una responsabilidad hacia la idea misma de humanidad, hacia la posibilidad de que exista vida humana plena, libre, responsable en la tierra durante siglos venideros. No sabemos quiénes serán estas personas, cuántas serán, qué vidas específicas tendrán, pero sabemos que si actuamos de ciertas maneras, hoy no habrá nadie en absoluto o habrá solo personas que vivan en condiciones tan degradadas que su humanidad estará radicalmente disminuida. La formulación exacta importa. No somos responsables de asegurar que las generaciones futuras sean felices, las prósperas, perfectas. Eso sería un paternalismo que impone desde el presente una visión sobre cómo debe vivir el futuro. Somos responsables de asegurar que haya generaciones futuras que tengan las condiciones mínimas para una existencia humana digna, que hereden un planeta donde la vida sea posible, donde los recursos básicos estén disponibles, donde los ecosistemas funcionen lo suficiente para sostener la civilización. Lo que esas personas hagan con esas condiciones es decisión de ellas, no nuestra. Nuestra responsabilidad es no cerrar posibilidades mediante la destrucción irreversible que las deje sin opciones reales para configurar sus propias vidas según valores que elijan libremente. Este tipo de responsabilidad no tiene precedente en la historia de la ética. Y por eso Jonas necesita inventar un nuevo vocabulario para describirla. No es un deber de justicia porque no hay un acuerdo previo que cumplir. No es un deber de caridad porque no es opcional según el impulso que sintamos. No es un deber de reciprocidad porque no esperamos nada a cambio. Es un deber que surge del poder mismo que tenemos, del hecho de que somos la primera generación que puede decidir si habrá generaciones después de nosotros o si seremos la última que use el planeta para su beneficio inmediato, sin importarle que después de nosotros no haya nadie. Este poder genera responsabilidad automáticamente según Jonas, porque el poder sin responsabilidad es tiranía. Y ejercer tiranía sobre el futuro, eliminando su posibilidad de existencia, es el crimen más absoluto que una generación puede cometer, aunque las víctimas nunca puedan acusar porque nunca llegarán a nacer. Siglo II. Después de Cristo, de las orillas del Mediterráneo, una corriente religiosa extraña que los padres de la Iglesia combatieron ferozmente porque amenazaba los fundamentos mismos del cristianismo, el gnosticismo. Jonas estudió esta corriente durante años antes de dedicarse a la ética de la tecnología, y lo que encontró lo sorprendió porque vio en ella algo que reaparecería siglos después, en formas completamente secularizadas, pero con la misma estructura profunda que hace del mundo material un enemigo del que hay que escapar mediante el conocimiento secreto o mediante el poder técnico que nos libere de las ataduras de la naturaleza física. ¿Qué creían los gnósticos? Que el mundo material fue creado por un dios inferior, un demiurgo malvado o ignorante que atrapó chispas divinas en cuerpos físicos como prisiones. Que la materia es esencialmente mala, corrupta, le hostila todo lo espiritual,
que la salvación consiste en adquirir el conocimiento secreto que permite al alma escapar del mundo material y retornar al reino puramente espiritual del verdadero Dios que está más allá de esta creación defectuosa, que el cuerpo es el enemigo, que la naturaleza es alienígena, que todo lo físico debe ser trascendido o dominado, pero nunca amado ni respetado como algo que tenga valor propio. Esta visión rompía radicalmente con la confianza antigua en el cosmos. Para los griegos clásicos, el cosmos era un orden bello, una estructura racional que el filósofo podía admirar y comprender. Para el judaísmo, la creación era buena porque Dios mismo la había declarado buena después de cada día de la creación. El gnosticismo negaba ambas visiones. El mundo no es ni bello ni bueno, es una trampa, un exilio y un lugar de sufrimiento del que hay que escapar. Esta negación del mundo material tuvo consecuencias éticas directas, porque si la materia no tiene valor, entonces todo lo que hagamos con ella es indiferente moralmente. Podemos explotarla, destruirla, manipularla sin límites porque no tiene dignidad que respetar. Jonas vio el paralelo con ciertas corrientes del pensamiento moderno, especialmente con el existencialismo y el nihilismo que surgieron en Europa después de que Nietzsche declarara la muerte de Dios y dejara a la humanidad sin fundamento para valores o significados objetivos. En ambos casos, el antiguo y el moderno, aparece la misma separación radical entre el ser humano y la naturaleza. La misma sensación de que el mundo no tiene sentido intrínseco. La misma búsqueda de trascendencia que rechaza lo material como sin valor. La es Sartre con su idea de que la existencia precede a la esencia, de que el ser humano es una libertad radical arrojada en un mundo absurdo que no le ofrece ninguna guía, reproduce en lenguaje secular la alienación gnóstica respecto del cosmos. Pero donde Jonas ve el paralelo más peligroso es en la tecnocracia moderna que trata a la naturaleza como puro objeto sin valor propio que puede dominarse técnicamente sin respeto, que busca trascender los límites naturales mediante una tecnología que nos liberaría de las ataduras del cuerpo, del envejecimiento, de la muerte, de todas las condiciones materiales de la existencia humana. El transhumanismo contemporáneo que sueña con mejorar técnicamente al ser humano hasta convertirlo en algo posthumano que haya superado completamente su herencia biológica es, según Jonas, un gnosticismo secularizado que mantiene la misma estructura, rechazo del cuerpo y de la naturaleza como limitaciones a superar. Búsqueda de salvación mediante el conocimiento técnico que permite escapar de las condiciones materiales. Desprecio por lo viviente en su vulnerabilidad concreta. La consecuencia práctica de este paralelismo es clara. Si el mundo material no tiene valor, si la naturaleza es solo objeto disponible para la manipulación técnica, entonces no hay límites éticos al dominio tecnológico porque no hay nada que proteger más allá de los intereses humanos inmediatos que decidan aplicar ese dominio en una dirección u otra. Jonas argumenta que superar esta actitud gnóstica, antigua o moderna, es una condición necesaria para desarrollar una ética de la responsabilidad que reconozca valor en la naturaleza y límites a lo que podemos hacer técnicamente con ella, sin destruir las bases mismas de la existencia humana futura, que depende de ecosistemas que funcionen y de un planeta que permanezca habitable durante siglos por venir. El dualismo dice, mente aquí, materia allá. Son dos sustancias completamente diferentes que apenas se conectan. La mente piensa, la materia se extiende en el espacio. La mente es libre, la materia obedece leyes mecánicas. La mente tiene valor, la materia es neutral. Esta división que Descartes sistematizó en el siglo XVII permitió a la ciencia moderna avanzar enormemente porque liberó el estudio de la naturaleza de restricciones teológicas. Si la materia es solo materia sin ninguna dimensión espiritual, entonces podemos experimentar con ella,
manipularla, desarmarla, para ver cómo funciona sin que esto plantee problemas morales más allá de los que afectan a otros seres humanos dotados de mente. Pero el costo de esta ganancia científica fue inmenso según Jonas. Si lo material es inferior, si el cuerpo es menos valioso que la mente, si la naturaleza es un objeto sin dignidad propia, entonces explotarla sin límites no solo es permisible, sino casi obligatorio en nombre del progreso humano que requiere dominar técnicamente el mundo físico para satisfacer las necesidades y los deseos de las mentes, que son las únicas que realmente importan. El dualismo gnóstico antiguo despreciaba el cuerpo buscando escapar de él mediante la salvación espiritual. O el dualismo moderno lo desprecia de otra manera, tratándolo como una máquina biológica que la medicina y la tecnología deben perfeccionar, reparar o eventualmente reemplazar con versiones artificiales superiores. Las consecuencias prácticas son devastadoras cuando se aplican a escala global con un poder tecnológico enorme. Una civilización que trata la naturaleza como un recurso muerto, que ve los bosques solo como madera, los océanos solo como espacio de pesca y transporte, los animales solo como carne o como conejillos de indias para experimentos, termina destruyendo los ecosistemas de los cuales depende sin darse cuenta de que está serruchando la rama sobre la que está sentada. El dualismo que separa radicalmente humanidad y naturaleza, que sitúa todo el valor en el lado humano racional y ninguno en el lado natural material, hace invisible la dependencia real que tenemos respecto de sistemas vivos que funcionan solo porque mantienen equilibrios delicados que la intervención técnica masiva está rompiendo, sin que nadie sea responsable porque la naturaleza no es un sujeto moral que pueda reclamar daños. Jonas propone superar el dualismo mediante una filosofía de lo viviente que reconozca la continuidad ontológica entre materia y espíritu, entre cuerpo y mente, entre humanidad y naturaleza. No somos ángeles atrapados en cuerpos ni máquinas pensantes instaladas en un hardware biológico. Somos organismos vivos complejos donde lo físico y lo mental son dimensiones integradas de un mismo proceso vital que no puede dividirse sin falsificar lo que somos realmente. La vulnerabilidad del cuerpo no es un defecto a superar, sino una parte constitutiva de nuestra existencia como seres finitos que dependen del aire limpio, del agua potable, de los alimentos nutritivos, de los ecosistemas que funcionen, de un planeta que permanezca dentro de rangos de temperatura compatibles con la vida humana. Esta unidad de lo viviente tiene consecuencias directas para la ética ambiental y para la bioética. Porque si cuerpo y mente son aspectos del mismo organismo, entonces dañar el cuerpo es dañar a la persona completa. Y si humanidad y naturaleza están en continuidad, entonces destruir la naturaleza es una autodestrucción. Los pueblos indígenas que muchas culturas modernas consideraron primitivos por no haber desarrollado ciencia y tecnología avanzadas, mantuvieron en muchos casos relaciones más sabias con el entorno natural, precisamente porque sus cosmovisiones no separaban radicalmente lo humano de lo natural, porque veían continuidad donde el dualismo moderno ve una separación absoluta, porque respetaban límites donde la hibris tecnológica moderna no reconoce ninguno. Superar el dualismo no significa negar las diferencias reales entre niveles de organización de la materia, entre lo inorgánico y lo orgánico, entre lo animal y lo humano. Significa rechazar la división ontológica que trata estas diferencias como separaciones absolutas entre sustancias que no tienen nada en común. Hay emergencia de propiedades nuevas en cada nivel sin que esto requiera saltos metafísicos misteriosos. La vida emerge de la materia compleja organizada de cierta manera. La conciencia emerge de la vida suficientemente compleja. La responsabilidad moral emerge de la conciencia suficientemente desarrollada. Pero en cada transición hay continuidad de base material que hace que el nivel superior
dependa del inferior, sin poder despreciarlo, como si fuera dispensable o reemplazable técnicamente, sin pérdida de lo que hace posible la existencia del nivel superior mismo. Un recién nacido, totalmente indefenso, no puede alimentarse solo, no puede protegerse del frío, no puede moverse hacia la seguridad cuando hay peligro. Depende completamente de alguien que lo cuide, que anticipe sus necesidades antes de que pueda expresarlas con palabras, de que responda a su llanto inmediatamente, sin calcular si es conveniente o no. Los padres no firman ningún contrato con el bebé donde ambos acuerdan obligaciones mutuas. El bebé no puede prometer nada, no puede ofrecer reciprocidad, no puede amenazar con sanciones si los padres fallan. Y sin embargo, la responsabilidad parental es la más fuerte, la más inmediata, la más incuestionable de todas las responsabilidades humanas naturales. Jonas toma este modelo de responsabilidad natural como punto de partida porque muestra algo que las teorías éticas basadas en contratos y reciprocidad no pueden explicar. Hay responsabilidades que no derivan de acuerdos, sino de la simple existencia de un ser vulnerable que depende totalmente de nosotros. El bebé está ahí, necesita cuidado, y este hecho genera una obligación en quien tiene el poder de cuidarlo sin que sea necesaria ninguna justificación adicional mediante cálculos de utilidad o mediante deducciones de principios abstractos universales. La vulnerabilidad del niño y el poder del adulto son suficientes para fundamentar el deber de cuidado que ningún padre decente cuestiona, aunque el niño no pueda exigir nada contractualmente. Esta responsabilidad natural funciona por vínculos directos e inmediatos, donde quien es responsable ve directamente al ser vulnerable, escucha su llanto, siente físicamente su dependencia y responde sin mediación institucional compleja. Pero en la era tecnológica, donde nuestras acciones afectan a seres que nunca veremos, en lugares que nunca visitaremos, durante tiempos que exceden completamente nuestras vidas. Y la responsabilidad debe ampliarse para incluir lo que Jonas llama la responsabilidad política. Ya no basta con cuidar a los que están inmediatamente ante nosotros. Debemos cuidar también el ambiente global del cual dependen millones de personas que no conocemos y las generaciones futuras que todavía no existen. ¿Cómo se amplía la responsabilidad? Mediante instituciones que median entre el individuo y las consecuencias lejanas de sus acciones. Un ciudadano individual que enciende su coche no ve directamente cómo sus emisiones contribuyen al cambio climático que afectará a islas del Pacífico dentro de 50 años. Pero las instituciones políticas, los gobiernos, las organizaciones internacionales tienen la capacidad de ver esas conexiones mediante la ciencia, de agregar efectos individuales en consecuencias colectivas, no de tomar decisiones que limiten acciones particulares cuando el efecto acumulado amenaza bienes comunes que ningún individuo aislado puede proteger eficazmente por sí solo. La responsabilidad política ampliada requiere incorporar la voz de los ausentes en las decisiones actuales. Y esto plantea un problema sin precedente porque los ausentes son dos tipos muy diferentes: las generaciones futuras que todavía no han nacido y la biosfera misma que no puede hablar ni reclamar aunque tenga intereses en el sentido de que ciertos estados son mejores para su funcionamiento que otros. Ninguno de estos puede votar, ninguno puede protestar, ninguno puede organizarse políticamente para defender sus intereses. Si la democracia significa que quienes son afectados por una decisión deben participar en ella, entonces las decisiones que afectan el futuro y el ambiente violan el principio democrático porque excluyen sistemáticamente a la mayoría de los afectados. Y Jonas no propone eliminar la democracia, sino complementarla con mecanismos institucionales que representen intereses que de otro modo quedarían sin voz. Consejos de futuras generaciones que evalúen toda legislación importante según su impacto a largo plazo. Asesores ambientales con poder de veto sobre proyectos que amenacen ecosistemas críticos.
cláusulas constitucionales que protejan ciertos bienes comunes declarándolos intocables, independientemente de mayorías temporales que quisieran sacrificarlos por beneficios inmediatos. Estas instituciones serían antidemocráticas en el sentido de que limitarían la voluntad de las mayorías presentes, pero serían profundamente democráticas en el sentido más amplio de asegurar que los intereses de todos los afectados, presentes y futuros, humanos y no humanos, tengan alguna representación en las decisiones que determinarán las condiciones de vida en el planeta durante siglos venideros. ¿Qué estamos haciendo? Quemamos combustibles fósiles que elevan la temperatura global. Talamos bosques que regulan el clima y producen el oxígeno. Contaminamos océanos que absorben dióxido de carbono y estabilizan el clima. Agotamos suelos con monocultivos intensivos que requieren químicos tóxicos. Extirpamos especies enteras, rompiendo cadenas alimentarias de las que dependemos sin entenderlas completamente. Todo esto no lo hacemos por maldad. Lo hacemos porque queremos prosperidad, comodidad, progreso. Pero el efecto acumulado es la destrucción de los sistemas naturales que hacen posible la vida humana en este planeta. La crisis ambiental contemporánea no es un problema secundario que resolver cuando tengamos tiempo después de atender asuntos más urgentes. Es la crisis fundamental de nuestra época porque amenaza las condiciones básicas de la supervivencia civilizacional. Jonás se convirtió en una referencia central para la ética ecológica precisamente porque ofreció argumentos filosóficos serios que fundamentan la obligación de preservar el mundo natural más allá de consideraciones de utilidad humana inmediata. No protegemos los ecosistemas solo porque nos dan servicios como agua limpia o polinización de cultivos, sino porque tienen un valor intrínseco y porque su destrucción es irreversible en escalas temporales que importan para cualquier proyecto humano sensato. Los datos científicos acumulados durante décadas confirman lo que Jonas anticipó filosóficamente. Estamos cruzando umbrales planetarios que definen el espacio operativo seguro para la humanidad, y cuando los cruzamos, entramos en un territorio donde retroalimentaciones amplificadoras pueden producir cambios abruptos e irreversibles que ninguna tecnología futura podrá revertir. El hielo polar que se derrite reduce la reflexión de la luz solar, lo cual calienta más el planeta, lo cual derrite más hielo en un círculo vicioso. El permafrost que se descongela libera metano, un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono, lo cual acelera el calentamiento. La selva amazónica que se tala deja de transpirar agua, lo cual seca el clima regional, lo cual aumenta los incendios, lo cual destruye más selva hasta que todo el sistema podría colapsar convirtiéndose en sabana. Jonas llamó a esto un suicidio civilizacional, y el término no es una exageración retórica. Una civilización que destruye deliberadamente los sistemas de soporte vital de los cuales depende está cometiendo un suicidio, aunque en cámara lenta, aunque la muerte tarde décadas o siglos en consumarse, aunque quienes toman las decisiones destructivas no vean las consecuencias durante sus vidas. La diferencia con el suicidio individual es que aquí los que toman la decisión no son los que sufrirán las peores consecuencias. Las generaciones presentes disfrutan los beneficios de la industrialización masiva, mientras las generaciones futuras heredarán un planeta degradado sin haber participado en ninguna de las decisiones que lo degradaron. ¿Qué hacer entonces? Jonas no propone un primitivismo romántico que rechace toda tecnología. Reconoce que la tecnología también ha liberado a millones de la pobreza, ha extendido vidas, ha creado posibilidades valiosas, pero insiste en que necesitamos límites éticos al dominio técnico de la naturaleza. Límites que no derivan de la imposibilidad técnica, sino del reconocimiento de que no todo lo técnicamente posible es moralmente admisible. Podemos transformar radicalmente la biosfera, pero no debemos hacerlo sin una prudencia extrema.
sin reverencia ante lo viviente, sin considerar que estamos jugando con fuerzas que no comprendemos completamente y cuya perturbación puede tener efectos en cadena que nadie previó hasta que sea demasiado tarde para revertirlos sin costos catastróficos. Y la ética ecológica de Jonas no se basa en un sentimentalismo hacia animales lindos, ni en un misticismo que diviniza la naturaleza. Se basa en el reconocimiento racional de que somos parte de sistemas complejos que nos preceden, que nos sostienen, que seguirán existiendo después de nosotros si no los destruimos antes, y que estos sistemas tienen un valor que trasciende completamente su utilidad inmediata para proyectos humanos particulares. Proteger los ecosistemas es una condición de continuidad humana, pero es también un deber hacia la vida misma que tiene derecho a existir independientemente de si sirve o no a nuestros intereses temporales. La tecnología avanza. Ya podemos editar genes con precisión. Ya podemos seleccionar embriones según características genéticas. Ya podemos intervenir en la línea germinal de manera que los cambios se hereden. Ya podemos imaginar, aunque todavía no podamos hacerlo completamente, diseñar niños según especificaciones, más inteligentes, más sanos, más altos, más atractivos, con menos propensión a enfermedades, con mejores capacidades cognitivas, con temperamentos más estables. La capacidad técnica existe o existirá pronto. ¿Debemos usarla? Todo lo que podemos hacer es algo que debemos hacer. Hay límites morales a la manipulación de la vida humana, más allá de consideraciones de seguridad técnica. Jonas aplica su principio de responsabilidad a estos problemas de bioética, y su respuesta es cautelosa en extremo, porque ve peligros que el entusiasmo por las posibilidades médicas oculta sistemáticamente. La capacidad de modificar genéticamente embriones humanos es un poder sobre seres que no pueden consentir, que no pueden rechazar, que existirán con los genes que les impusimos viviendo vidas que nosotros no viviremos, juzgándonos quizás por haberles dado o negado características según criterios que reflejaban nuestros valores temporales, sin considerar que ellos podrían tener valores completamente diferentes. Este poder plantea una cuestión sobre los límites morales de la intervención tecnológica en el cuerpo humano antes de que ese cuerpo sea una persona que pueda decidir por sí misma. El problema es técnico o moral. Si la edición genética fuera completamente segura, si no hubiera riesgo de efectos secundarios imprevistos, si pudiéramos garantizar que los cambios producen solo lo que queremos sin consecuencias no deseadas en otras características, entonces ¿sería moralmente admisible diseñar bebés según especificaciones? Jonas dice que no, que incluso la técnica perfecta no resuelve el problema moral, porque manipular la vida humana como materia prima para el diseño técnico viola algo fundamental sobre la dignidad del viviente. Hay una diferencia entre curar enfermedades que la persona sufre y que ella misma querría eliminar, y mejorar características normales según ideales que los padres o la sociedad imponen sobre un ser que no pidió ser mejorado según esos criterios particulares. La distinción entre terapia y mejoramiento es central pero también borrosa en casos concretos. Eliminar un gen que causa una enfermedad grave parece claramente terapéutico. Pocos cuestionarían moralmente prevenir la fibrosis quística o la distrofia muscular si fuera técnicamente posible hacerlo sin riesgos. Pero aumentar la inteligencia de un niño que estaría en el rango normal a un nivel excepcional es terapia o mejoramiento. Modificar genes para aumentar la estatura promedio es corregir una deficiencia o es imponer un ideal estético particular. La línea se vuelve menos clara a medida que nos alejamos de enfermedades claramente identificables hacia características que varían normalmente en la población sin que la variación misma sea patológica. Jonas insiste en límites que protejan la dignidad fundamental del ser humano. Y esta dignidad incluye no ser un producto fabricado según especificaciones externas, sino un ser que surge con su propia dotación genética que nadie diseñó deliberadamente.
de la lotería genética natural que distribuye características al azar entre la descendencia, tiene algo que el diseño deliberado elimina: la igualdad fundamental de todos los seres humanos como productos de procesos naturales que ningún humano controló. Si algunos son diseñados y otros no, si algunos reciben mejoras técnicas que otros no pueden pagar, la igualdad básica se rompe no solo en los hechos, sino en principio, porque algunos son literalmente productos superiores fabricados según especificaciones que otros no pudieron permitirse comprar en el mercado de servicios genéticos. La pregunta filosófica más profunda es si tenemos derecho a imponer sobre un ser futuro características que nosotros decidimos según nuestros valores, sin que ese ser pueda rechazar lo que le hicimos antes de que existiera como persona capaz de consentir. Los padres ya influyen enormemente en sus hijos mediante la educación, mediante el ambiente que crean, mediante las oportunidades que dan o niegan. Pero todo esto ocurre después del nacimiento, y el hijo tiene alguna capacidad de resistir, de rechazar, de elegir su propio camino eventualmente. La modificación genética ocurre antes, fija características de manera permanente, elimina posibilidades que existirían en la lotería natural, y todo esto sin que el futuro ser humano tenga ninguna voz en absoluto, porque todavía no existe cuando las decisiones se toman. La ideología moderna tiene una fe: cada avance tecnológico es progreso. Los problemas técnicos se resuelven con más técnica. La historia humana es una marcha ascendente hacia mayor control sobre la naturaleza. Cualquier limitación actual será superada por la innovación futura. Esta fe domina el pensamiento contemporáneo con tanta fuerza que cuestionarla parece irracionalidad, pesimismo injustificado, nostalgia de tiempos pasados que nunca fueron tan buenos como los recordamos. Jonas cuestiona esta fe sistemáticamente, mostrando que el optimismo tecnológico ciego nos ha llevado repetidamente al borde de catástrofes que solo reconocemos cuando ya es demasiado tarde para prevenirlas fácilmente. Los ejemplos son contundentes y todos conocidos. Las armas nucleares prometieron energía ilimitada y disuasión que haría imposible la guerra entre potencias. Produjeron la capacidad de aniquilar la civilización en horas y residuos radiactivos que permanecerán peligrosos durante milenios. Los pesticidas químicos prometieron eliminar plagas y aumentar la producción agrícola. Envenenaron los suelos, los acuíferos, los insectos benéficos y especies enteras que ahora están al borde de la extinción. Los antibióticos prometieron derrotar las enfermedades infecciosas definitivamente. Su uso masivo e indiscriminado produjo bacterias resistentes que amenazan con devolvernos a la era preantibiótica, donde infecciones simples mataban. Los plásticos prometieron materiales versátiles y baratos. Llenaron océanos con basura que tarda siglos en degradarse y que entra en la cadena alimentaria envenenando lentamente todo el ecosistema marino. ¿Qué tienen en común todos estos casos? Que el entusiasmo inicial por las posibilidades técnicas cegó a los innovadores ante las consecuencias de largo plazo que no se manifestaban inmediatamente, pero que se acumulaban silenciosamente hasta que el problema era tan grande que corregirlo requería esfuerzos enormes que nadie quería hacer. La ciencia aumenta nuestro poder exponencialmente, pero no aumenta automáticamente nuestra sabiduría sobre cómo usar ese poder responsablemente. Saber cómo dividir el átomo no implica saber si debemos fabricar bombas atómicas. Saber cómo modificar genes no implica saber cuáles modificaciones son éticamente admisibles. Saber cómo producir químicos sintéticos no implica saber cuáles liberaremos al ambiente sin consecuencias catastróficas. Jonas insiste en la distinción crucial entre el conocimiento técnico y la sabiduría moral. El primero nos dice cómo hacer cosas, cómo manipular causas para producir efectos deseados, cómo aumentar la eficiencia de procesos, cómo resolver problemas técnicos específicos. La segunda nos dice si debemos hacer esas cosas,
qué fines valen la pena perseguir, qué riesgos son aceptables, qué límites no debemos cruzar aunque técnicamente podamos hacerlo. La ciencia moderna ha sido extraordinariamente exitosa acumulando conocimiento técnico, pero ha sido notablemente débil cultivando la sabiduría necesaria para guiar ese conocimiento hacia fines que no destruyan las bases de la existencia humana futura. La solución no es rechazar la tecnología en bloque, ni regresar a formas preindustriales de vida que Jonas reconoce como inviables para las poblaciones actuales. La solución es subordinar el desarrollo técnico a una evaluación ética rigurosa que considere no solo los beneficios inmediatos, sino también los costos de largo plazo, no solo los efectos directos, sino también las consecuencias sistémicas, no solo los intereses de quienes desarrollan la tecnología, sino también los derechos de quienes sufrirán sus efectos sin haber decidido nada. Esta subordinación requiere frenar, a veces detener completamente, desarrollos que técnicamente son fascinantes, pero éticamente son peligrosos porque sus consecuencias potenciales incluyen daños irreversibles a una escala que ninguna compensación futura puede reparar. La responsabilidad política ampliada requiere incorporar la voz de los ausentes en las decisiones actuales. Y esto plantea un problema sin precedente porque los ausentes son dos tipos muy diferentes: las generaciones futuras que todavía no han nacido y la biosfera misma que no puede hablar ni reclamar aunque tenga intereses en el sentido de que ciertos estados son mejores para su funcionamiento que otros. Ninguno de estos puede votar, ninguno puede protestar, ninguno puede organizarse políticamente para defender sus intereses. Si la democracia significa que quienes son afectados por una decisión deben participar en ella, entonces las decisiones que afectan el futuro y el ambiente violan el principio democrático porque excluyen sistemáticamente a la mayoría de los afectados. Y Jonas no propone eliminar la democracia, sino complementarla con mecanismos institucionales que representen intereses que de otro modo quedarían sin voz. Consejos de futuras generaciones que evalúen toda legislación importante según su impacto a largo plazo. Asesores ambientales con poder de veto sobre proyectos que amenacen ecosistemas críticos. Cláusulas constitucionales que protejan ciertos bienes comunes declarándolos intocables independientemente de mayorías temporales que quisieran sacrificarlos por beneficios inmediatos. Estas instituciones serían antidemocráticas en el sentido de que limitarían la voluntad de las mayorías presentes, pero serían profundamente democráticas en el sentido más amplio de asegurar que los intereses de todos los afectados, presentes y futuros, humanos y no humanos, tengan alguna representación en las decisiones que determinarán las condiciones de vida en el planeta durante siglos venideros. ¿Qué estamos haciendo? Quemamos combustibles fósiles que elevan la temperatura global. Talamos bosques que regulan el clima y producen el oxígeno. Contaminamos océanos que absorben dióxido de carbono y estabilizan el clima. Agotamos suelos con monocultivos intensivos que requieren químicos tóxicos. Extirpamos especies enteras, rompiendo cadenas alimentarias de las que dependemos sin entenderlas completamente. Todo esto no lo hacemos por maldad. Lo hacemos porque queremos prosperidad, comodidad, progreso. Pero el efecto acumulado es la destrucción de los sistemas naturales que hacen posible la vida humana en este planeta. La crisis ambiental contemporánea no es un problema secundario que resolver cuando tengamos tiempo después de atender asuntos más urgentes. Es la crisis fundamental de nuestra época porque amenaza las condiciones básicas de la supervivencia civilizacional. Jonas se convirtió en una referencia central para la ética ecológica precisamente porque ofreció argumentos filosóficos serios que fundamentan la obligación de preservar el mundo natural más allá de consideraciones de utilidad humana inmediata.
No protegemos los ecosistemas solo porque nos dan servicios como agua limpia o polinización de cultivos, sino porque tienen un valor intrínseco y porque su destrucción es irreversible en escalas temporales que importan para cualquier proyecto humano sensato. Los datos científicos acumulados durante décadas confirman lo que Jonas anticipó filosóficamente. Estamos cruzando umbrales planetarios que definen el espacio operativo seguro para la humanidad, y cuando los cruzamos, entramos en un territorio donde retroalimentaciones amplificadoras pueden producir cambios abruptos e irreversibles que ninguna tecnología futura podrá revertir. El hielo polar que se derrite reduce la reflexión de la luz solar, lo cual calienta más el planeta, lo cual derrite más hielo en un círculo vicioso. El permafrost que se descongela libera metano, un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono, lo cual acelera el calentamiento. La selva amazónica que se tala deja de transpirar agua, lo cual seca el clima regional, lo cual aumenta los incendios, lo cual destruye más selva hasta que todo el sistema podría colapsar convirtiéndose en sabana. Jonas llamó a esto un suicidio civilizacional, y el término no es una exageración retórica. Una civilización que destruye deliberadamente los sistemas de soporte vital de los cuales depende está cometiendo un suicidio, aunque en cámara lenta, aunque la muerte tarde décadas o siglos en consumarse, aunque quienes toman las decisiones destructivas no vean las consecuencias durante sus vidas. La diferencia con el suicidio individual es que aquí los que toman la decisión no son los que sufrirán las peores consecuencias. Las generaciones presentes disfrutan los beneficios de la industrialización masiva, mientras las generaciones futuras heredarán un planeta degradado sin haber participado en ninguna de las decisiones que lo degradaron. ¿Qué hacer entonces? Jonas no propone un primitivismo romántico que rechace toda tecnología. Reconoce que la tecnología también ha liberado a millones de la pobreza, ha extendido vidas, ha creado posibilidades valiosas, pero insiste en que necesitamos límites éticos al dominio técnico de la naturaleza. Límites que no derivan de la imposibilidad técnica, sino del reconocimiento de que no todo lo técnicamente posible es moralmente admisible. Podemos transformar radicalmente la biosfera, pero no debemos hacerlo sin una prudencia extrema, sin reverencia ante lo viviente, sin considerar que estamos jugando con fuerzas que no comprendemos completamente y cuya perturbación puede tener efectos en cadena que nadie previó hasta que sea demasiado tarde para revertirlos sin costos catastróficos. Y la ética ecológica de Jonas no se basa en un sentimentalismo hacia animales lindos, ni en un misticismo que diviniza la naturaleza. Se basa en el reconocimiento racional de que somos parte de sistemas complejos que nos preceden, que nos sostienen, que seguirán existiendo después de nosotros si no los destruimos antes, y que estos sistemas tienen un valor que trasciende completamente su utilidad inmediata para proyectos humanos particulares. Proteger los ecosistemas es una condición de continuidad humana, pero es también un deber hacia la vida misma que tiene derecho a existir independientemente de si sirve o no a nuestros intereses temporales. La tecnología avanza. Ya podemos editar genes con precisión. Ya podemos seleccionar embriones según características genéticas. Ya podemos intervenir en la línea germinal de manera que los cambios se hereden. Ya podemos imaginar, aunque todavía no podamos hacerlo completamente, diseñar niños según especificaciones, más inteligentes, más sanos, más altos, más atractivos, con menos propensión a enfermedades, con mejores capacidades cognitivas, con temperamentos más estables. La capacidad técnica existe o existirá pronto.
¿Debemos usarla? Todo lo que podemos hacer es algo que debemos hacer. Hay límites morales a la manipulación de la vida humana, más allá de consideraciones de seguridad técnica. Jonás aplica su principio de responsabilidad a estos problemas de bioética, y su respuesta es cautelosa en extremo, porque ve peligros que el entusiasmo por las posibilidades médicas oculta sistemáticamente. La capacidad de modificar genéticamente embriones humanos es un poder sobre seres que no pueden consentir, que no pueden rechazar, que existirán con los genes que les impusimos viviendo vidas que nosotros no viviremos, juzgándonos quizás por haberles dado o negado características según criterios que reflejaban nuestros valores temporales, sin considerar que ellos podrían tener valores completamente diferentes. Este poder plantea una cuestión sobre los límites morales de la intervención tecnológica en el cuerpo humano antes de que ese cuerpo sea una persona que pueda decidir por sí misma. El problema es técnico o moral. Si la edición genética fuera completamente segura, si no hubiera riesgo de efectos secundarios imprevistos, si pudiéramos garantizar que los cambios producen solo lo que queremos sin consecuencias no deseadas en otras características, entonces ¿sería moralmente admisible diseñar bebés según especificaciones? Jonas dice que no, que incluso la técnica perfecta no resuelve el problema moral, porque manipular la vida humana como materia prima para el diseño técnico viola algo fundamental sobre la dignidad del viviente. Hay una diferencia entre curar enfermedades que la persona sufre y que ella misma querría eliminar, y mejorar características normales según ideales que los padres o la sociedad imponen sobre un ser que no pidió ser mejorado según esos criterios particulares. La distinción entre terapia y mejoramiento es central pero también borrosa en casos concretos. Eliminar un gen que causa una enfermedad grave parece claramente terapéutico. Pocos cuestionarían moralmente prevenir la fibrosis quística o la distrofia muscular si fuera técnicamente posible hacerlo sin riesgos. Pero aumentar la inteligencia de un niño que estaría en el rango normal a un nivel excepcional es terapia o mejoramiento. Modificar genes para aumentar la estatura promedio es corregir una deficiencia o es imponer un ideal estético particular. La línea se vuelve menos clara a medida que nos alejamos de enfermedades claramente identificables hacia características que varían normalmente en la población sin que la variación misma sea patológica. Jonas insiste en límites que protejan la dignidad fundamental del ser humano. Y esta dignidad incluye no ser un producto fabricado según especificaciones externas, sino un ser que surge con su propia dotación genética que nadie diseñó deliberadamente. De la lotería genética natural que distribuye características al azar entre la descendencia tiene algo que el diseño deliberado elimina: la igualdad fundamental de todos los seres humanos como productos de procesos naturales que ningún humano controló. Si algunos son diseñados y otros no, si algunos reciben mejoras técnicas que otros no pueden pagar, la igualdad básica se rompe no solo en los hechos, sino en principio porque algunos son literalmente productos superiores fabricados según especificaciones que otros no pudieron permitirse comprar en el mercado de servicios genéticos. La pregunta filosófica más profunda es si tenemos derecho a imponer sobre un ser futuro características que nosotros decidimos según nuestros valores, sin que ese ser pueda rechazar lo que le hicimos antes de que existiera como persona capaz de consentir. Los padres ya influyen enormemente en sus hijos mediante la educación, mediante el ambiente que crean, mediante las oportunidades que dan o niegan. Pero todo esto ocurre después del nacimiento, y el hijo tiene alguna capacidad de resistir, de rechazar, de elegir su propio camino eventualmente. La modificación genética ocurre antes, fija características de manera permanente, elimina posibilidades que existirían en la lotería natural, y todo esto sin que el futuro ser humano tenga ninguna voz en absoluto porque todavía no existe cuando las decisiones se toman. La ideología moderna tiene una fe
Cada avance tecnológico es progreso. Los problemas técnicos se resuelven con más técnica. La historia humana es una marcha ascendente hacia mayor control sobre la naturaleza. Cualquier limitación actual será superada por la innovación futura. Esta fe domina el pensamiento contemporáneo con tanta fuerza que cuestionarla parece irracionalidad, pesimismo injustificado, nostalgia de tiempos pasados que nunca fueron tan buenos como los recordamos. Jonas cuestiona esta fe sistemáticamente, mostrando que el optimismo tecnológico ciego nos ha llevado repetidamente al borde de catástrofes que solo reconocemos cuando ya es demasiado tarde para prevenirlas fácilmente. Los ejemplos son contundentes y todos conocidos. Las armas nucleares prometieron energía ilimitada y disuasión que haría imposible la guerra entre potencias. Produjeron la capacidad de aniquilar la civilización en horas y residuos radiactivos que permanecerán peligrosos durante milenios. Los pesticidas químicos prometieron eliminar plagas y aumentar la producción agrícola. Envenenaron los suelos, los acuíferos, los insectos benéficos y especies enteras que ahora están al borde de la extinción. Los antibióticos prometieron derrotar las enfermedades infecciosas definitivamente. Su uso masivo e indiscriminado produjo bacterias resistentes que amenazan con devolvernos a la era preantibiótica, donde infecciones simples mataban. Los plásticos prometieron materiales versátiles y baratos. Llenaron océanos con basura que tarda siglos en degradarse y que entra en la cadena alimentaria envenenando lentamente todo el ecosistema marino. ¿Qué tienen en común todos estos casos? Que el entusiasmo inicial por las posibilidades técnicas cegó a los innovadores ante las consecuencias de largo plazo que no se manifestaban inmediatamente, pero que se acumulaban silenciosamente hasta que el problema era tan grande que corregirlo requería esfuerzos enormes que nadie quería hacer. La ciencia aumenta nuestro poder exponencialmente, pero no aumenta automáticamente nuestra sabiduría sobre cómo usar ese poder responsablemente. Saber cómo dividir el átomo no implica saber si debemos fabricar bombas atómicas. Saber cómo modificar genes no implica saber cuáles modificaciones son éticamente admisibles. Saber cómo producir químicos sintéticos no implica saber cuáles liberaremos al ambiente sin consecuencias catastróficas. Jonas insiste en la distinción crucial entre el conocimiento técnico y la sabiduría moral. El primero nos dice cómo hacer cosas, cómo manipular causas para producir efectos deseados, cómo aumentar la eficiencia de procesos, cómo resolver problemas técnicos específicos. La segunda nos dice si debemos hacer esas cosas, qué fines valen la pena perseguir, qué riesgos son aceptables, qué límites no debemos cruzar aunque técnicamente podamos hacerlo. La ciencia moderna ha sido extraordinariamente exitosa acumulando conocimiento técnico, pero ha sido notablemente débil cultivando la sabiduría necesaria para guiar ese conocimiento hacia fines que no destruyan las bases de la existencia humana futura. La solución no es rechazar la tecnología en bloque, ni regresar a formas preindustriales de vida que Jonas reconoce como inviables para las poblaciones actuales. La solución es subordinar el desarrollo técnico a una evaluación ética rigurosa que considere no solo los beneficios inmediatos, sino también los costos de largo plazo, no solo los efectos directos, sino también las consecuencias sistémicas, no solo los intereses de quienes desarrollan la tecnología, sino también los derechos de quienes sufrirán sus efectos sin haber decidido nada. Esta subordinación requiere frenar, a veces detener completamente, desarrollos que técnicamente son fascinantes, pero éticamente son peligrosos porque sus consecuencias potenciales incluyen daños irreversibles a una escala que ninguna compensación futura puede reparar. El problema es estructural,
no es un defecto de políticos malos o ciudadanos irresponsables. Las democracias modernas funcionan con ciclos cortos donde los gobiernos enfrentan elecciones cada 4 o 5 años, donde los votantes juzgan según resultados visibles antes de la próxima votación, donde los intereses inmediatos del electorado presente dominan completamente sobre consideraciones de largo plazo que beneficiarían a personas que todavía no votan, porque todavía no han nacido o porque son demasiado jóvenes para participar en el proceso político que determinará las condiciones de sus vidas futuras. Esta estructura genera una irresponsabilidad sistemática hacia el futuro, porque los incentivos políticos empujan a los líderes a priorizar lo que produce resultados rápidos aunque genere costos enormes después, mientras que las políticas prudentes que protegen el futuro a costa de sacrificios presentes son políticamente suicidas, porque los votantes castigan a quien les pide renunciar a beneficios inmediatos por bienes lejanos que no experimentarán directamente. Un político que propone unos impuestos altos al carbono para frenar el cambio climático pierde las elecciones ante otro que promete gasolina barata. Un gobierno que invierte recursos en la prevención de catástrofes ambientales que ocurrirán en 50 años es derrotado por otro que usa esos mismos recursos en programas sociales con efectos visibles antes de las próximas elecciones. Jonas no culpa a los políticos individuales por responder a los incentivos que el sistema crea. Culpa al sistema mismo por estar diseñado de manera que hace casi imposible la responsabilidad intergeneracional que la era tecnológica exige. Cuando un presidente o primer ministro tiene un horizonte de planificación de 4 años, porque después de ese tiempo dejará el poder, y cuando sus decisiones sobre energía, clima, recursos naturales y armamento tendrán consecuencias que se manifestarán durante décadas o siglos después de su mandato, hay un desajuste fundamental entre la escala temporal de las decisiones y la escala temporal de la responsabilidad política que el sistema democrático puede exigir efectivamente. ¿Qué hacer entonces sin destruir la democracia? Jonas propone una corrección institucional que complemente, no que reemplace, los mecanismos democráticos ordinarios mediante instancias que representen explícitamente los intereses del futuro en las decisiones presentes. Un consejo de generaciones futuras compuesto por expertos en impacto a largo plazo que evalúen toda legislación importante según sus consecuencias sobre las próximas décadas y que tengan poder de retrasar, aunque no necesariamente de vetar definitivamente, decisiones que amenacen gravemente el bienestar de quienes vivirán cuando los actuales legisladores ya hayan muerto. Asesores ambientales con autoridad para bloquear proyectos que destruyan ecosistemas críticos independientemente de los beneficios económicos inmediatos que produzcan. Cláusulas constitucionales que declaren ciertos bienes comunes como el clima estable, la biodiversidad básica, el agua limpia y el aire respirable como intocables, protegidos contra mayorías temporales que quisieran sacrificarlos. Estas instituciones serían antidemocráticas en un sentido limitado porque restringirían la voluntad de las mayorías presentes, impidiendo que tomen decisiones que afecten irreversiblemente a las generaciones futuras. Pero serían profundamente democráticas en un sentido más amplio porque asegurarían que todos los afectados por una decisión, no solo los que votan hoy, sino también los que votarían mañana si pudieran, tengan alguna representación en los procesos que determinan las condiciones materiales de sus vidas. La democracia intergeneracional que Jonas imagina no es menos democrática que la actual. Es más democrática porque amplía el demos para incluir a quienes las decisiones presentes afectan aunque no puedan votar todavía, o aunque nunca puedan, porque son parte de la naturaleza no humana, que también tiene intereses que el sistema político debería reconocer cuando esos intereses coinciden con la continuidad de la vida humana misma. ¿Es Jonas un utilitarista? No.
calcula la felicidad total que producen las acciones. No, busca maximizar el bienestar agregado del mayor número. Su ética no funciona así, aunque muchos lectores lo malinterpretan porque habla de consecuencias de las acciones sobre el futuro, y esto suena como si fuera un consecuencialismo que juzga cada acción según los resultados que produce comparados con resultados de acciones alternativas. Pero hay una diferencia fundamental. Jonas no maximiza nada, sino que protege la posibilidad misma de una existencia humana digna. Y hay límites absolutos que ningún cálculo de utilidad puede violar sin importar cuán grande sea el beneficio agregado que se obtendría violándolos. ¿Qué límites? La continuidad de la vida humana en la Tierra es un límite absoluto. Ninguna cantidad de felicidad para la generación presente justifica acciones que eliminen la posibilidad de que existan generaciones futuras. La dignidad humana es un límite absoluto. Ningún aumento de bienestar colectivo justifica tratar a individuos como medios puros sin reconocer su valor como fines en sí mismos. La integridad de los ecosistemas básicos es un límite absoluto. Ninguna ganancia económica temporal justifica la destrucción irreversible de sistemas naturales que hacen posible la vida humana durante siglos venideros. Estos límites no son negociables, no entran en cálculos de maximización. No pueden sacrificarse, aunque el sacrificio produjera más felicidad total que su preservación. El utilitarismo clásico de Bentham y Mill asume que podemos calcular consecuencias futuras con suficiente precisión para comparar opciones y elegir la que maximiza la utilidad. Pero cuando el horizonte temporal es de generaciones en lugar de años, cuando los sistemas afectados son tan complejos como el clima global o la biosfera completa, cuando las retroalimentaciones y los efectos en cascada multiplican las incertidumbres hasta hacer imposible cualquier predicción confiable, de entonces el cálculo utilitarista colapsa porque no tenemos los datos que necesitaríamos para ejecutarlo responsablemente. Esta incertidumbre radical favorece la heurística del temor de Jonas. Ante una ignorancia profunda sobre consecuencias de largo plazo de intervenciones técnicas masivas, dar más peso a los escenarios de desastre que a las promesas de beneficio es una racionalidad prudente, no pesimismo irracional. ¿Hay deberes incondicionales que no dependen de consecuencias? Sí, y este es el punto donde Jonas se aleja más radicalmente del utilitarismo y se acerca más a Kant, aunque con un fundamento ontológico en lugar de un fundamento puramente racional. La vida tiene un valor intrínseco que no depende de cálculos de maximización. Debemos respetarla no porque respetarla produce más utilidad agregada que no respetarla, sino porque la vida vulnerable que puede ser destruida irreversiblemente tiene un derecho a existir, que reconocemos en su propia estructura de ser vida, que se esfuerza por continuar. La humanidad futura tiene derecho a heredar un planeta habitable, no porque esto maximice alguna función de utilidad, sino porque tiene derecho a existir como seres humanos dignos. Y este derecho no depende de que su existencia produzca más felicidad total que su no existencia. Jonas también rechaza ciertas formas de consecuencialismo sofisticado que intentan incorporar derechos y límites dentro de cálculos de utilidad, asignándoles pesos muy altos de manera que raramente sea óptimo violarlos. Esta estrategia, aunque ingeniosa, le falsifica lo que los límites son, porque los trata como si fueran consideraciones que entran en balance con otras cuando la verdad es que son restricciones que definen el espacio dentro del cual el balance puede ocurrir. No preguntamos si violar la dignidad humana produce más utilidad que respetarla. Preguntamos qué acciones son permisibles dentro del límite impuesto por el deber de respetar la dignidad. Y luego, solo dentro de ese espacio restringido, consideramos qué opción produce mejores consecuencias. El orden es crucial. Primero los límites, después el cálculo, nunca al revés. ¿Vale más un humano que un árbol?
vale más que un león, vale más que 1000 hormigas. La ecología profunda responde que no, que todas las especies tienen igual valor intrínseco, que el antropocentrismo es un prejuicio comparable al racismo o al sexismo, de que los humanos no tenemos derecho a considerarnos superiores, ni a usar la naturaleza para nuestros fines como si fuéramos amos del planeta con autoridad para disponer de otras formas de vida según nuestra conveniencia. Jonas responde que sí, que los humanos tenemos un lugar especial en la naturaleza, pero este lugar especial no nos da derecho a explotarla sin límites, sino precisamente lo contrario. Nos da una responsabilidad única de ser guardianes del planeta, porque somos los únicos capaces de destruirlo y los únicos capaces de protegerlo conscientemente. El antropocentrismo moderado que Jonas defiende reconoce una diferencia cualitativa entre humanos y otras especies sin que esta diferencia justifique la tiranía sobre la naturaleza. Somos especiales porque tenemos capacidad moral, porque podemos preguntarnos qué debemos hacer, y no solo qué nos conviene, porque podemos asumir responsabilidad por las consecuencias de nuestras acciones a largo plazo, incluyendo consecuencias sobre seres que no son humanos. Esta capacidad moral no es una superioridad que nos autoriza a dominar, sino una carga que nos obliga a cuidar, porque con el poder viene el deber, y quien puede destruir el planeta tiene la obligación de no hacerlo independientemente de si otras especies pueden o no pueden reclamar ese deber. La ecología profunda de pensadores como Arne Naess propone un igualitarismo biocéntrico, donde todos los seres vivientes tienen igual derecho a existir y a desarrollarse según su naturaleza propia. Y esta visión elimina la jerarquía tradicional que ponía a los humanos en la cima y a todo lo demás como subordinado a nuestros intereses, y tiene un atractivo moral genuino porque corrige siglos de arrogancia antropocéntrica que trataba la naturaleza como un recurso sin valor propio. Pero Jonas señala un problema. Si todos valen igual, entonces nadie es responsable de manera especial, y eliminar la responsabilidad humana específica es peligroso, porque de hecho, solo los humanos pueden tomar decisiones colectivas sobre el destino de la biosfera completa. Solo nosotros podemos decidir. Los leones no pueden votar en asambleas para limitar su caza. Los árboles no pueden protestar contra la deforestación. Las bacterias no pueden organizarse políticamente para defender sus ecosistemas. Es solo los humanos tenemos esta capacidad política y científica de entender las consecuencias sistémicas de nuestras acciones, de prever efectos a largo plazo, de modificar nuestro comportamiento colectivo en función del conocimiento sobre impactos futuros. Esta capacidad es lo que nos hace responsables de manera única, y diluir esta responsabilidad en un igualitarismo que trata a todas las especies como equivalentes es evadir el hecho de que nosotros, y solo nosotros, podemos ser éticamente responsables de proteger la vida en el planeta, o de destruirla mediante la negligencia. La posición de Jonas es intermedia entre dos extremos que rechaza con igual fuerza. Por un lado, el dominio técnico absoluto sin respeto por la naturaleza, que la ve solo como materia prima para proyectos humanos sin límites éticos que protejan su integridad. Este extremo produce la destrucción ambiental que vivimos, donde ecosistemas milenarios se sacrifican por beneficios económicos temporales, sin que nadie asuma responsabilidad por las consecuencias irreversibles. Por otro lado, el igualitarismo biocéntrico que disuelve la responsabilidad humana específica, tratando nuestra especie como una más entre millones, sin reconocer que de hecho tenemos un poder único sobre el destino del planeta, y que este poder genera un deber único de ejercerlo con una prudencia extrema. ¿Dependemos de la naturaleza? Completamente. Sin ecosistemas que funcionen, no hay agricultura que alimente poblaciones. No hay agua limpia que beber. No hay aire respirable. No hay un clima estable que permita la civilización. Esta dependencia radical debería ser suficiente para motivar la protección ambiental
incluso desde un antropocentrismo puro que solo considera intereses humanos. Pero Jonas va más allá argumentando que la naturaleza tiene valor más allá de su utilidad para nosotros, que los seres vivientes merecen respeto no solo porque los necesitamos, sino porque la vida misma, en su vulnerabilidad y en su impulso a perseverar, tiene una dignidad que debemos reconocer, aunque no seamos capaces de sentir empatía directa con todas sus formas. Alemania primero. Allí Jonas tuvo un impacto inmediato porque su lenguaje filosófico conectaba con la tradición alemana, porque su énfasis en la dignidad humana resonaba con la sensibilidad post-nazi, que buscaba fundamentos éticos sólidos después de la catástrofe moral del Holocausto, porque su precaución ante la manipulación genética y la experimentación biomédica sin límites encontró audiencia en una sociedad que había visto los horrores de los experimentos médicos nazis y que estaba determinada a establecer restricciones estrictas que impidieran cualquier repetición. Las regulaciones bioéticas alemanas y europeas que emergieron en las décadas siguientes llevan la huella clara del pensamiento de Jonas sobre los límites necesarios a la intervención técnica en la vida humana. El principio de responsabilidad se convirtió en un texto fundamental que se cita constantemente en debates sobre el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el desarrollo sostenible, la justicia intergeneracional. Y los activistas ambientales encontraron en Jonas argumentos filosóficos serios que elevaban sus preocupaciones del nivel de protestas políticas al nivel de la reflexión ética rigurosa con fundamento ontológico. Ya no era solo cuestión de defender intereses particulares contra proyectos industriales. Era cuestión de reconocer la responsabilidad fundamental hacia el futuro de la humanidad y hacia la vida en el planeta. Responsabilidad que ninguna generación puede evadir, apelando a que las consecuencias de sus acciones se manifestarán cuando ellos ya no estén. La bioética europea adoptó el enfoque de Jonas con especial énfasis en varios aspectos centrales. Primero, la dignidad humana como principio no negociable que limita absolutamente lo que puede hacerse técnicamente con embriones, genes, células madre, independientemente de los beneficios prometidos. No todo lo médicamente posible es éticamente admisible. Y Jonas ofreció argumentos para esta restricción que no dependen solo de consideraciones religiosas que en sociedades secularizadas tienen menos peso. Segundo, el principio de precaución que invierte la carga de la prueba, exigiendo una demostración de seguridad antes de permitir intervenciones técnicas con potencial de daño irreversible. Esto contrasta con el enfoque anglosajón que tiende a permitir innovaciones hasta que se demuestre el daño real. El movimiento ecologista antes de Jonas era principalmente político, activista y basado en preocupaciones prácticas sobre la contaminación, sobre la extinción de especies, sobre la destrucción de paisajes, pero carecía de un fundamento filosófico sistemático que justificara esas preocupaciones más allá de cálculos de interés humano o de sentimientos de apego a la naturaleza que no todos compartían. Jonas legitimó académicamente la preocupación ambiental, mostrando que no es un sentimentalismo irracional, sino el reconocimiento de deberes que se fundamentan en la estructura ontológica de lo viviente y en la responsabilidad que el poder tecnológico genera automáticamente. Las conferencias internacionales sobre el ambiente citan a Jonas. Los tratados sobre el clima incluyen lenguaje que refleja su énfasis en las generaciones futuras. Las constituciones nacionales que reconocen derechos de la naturaleza o deberes intergeneracionales están construyendo jurídicamente lo que Jonas fundamentó filosóficamente. No es que todos los que usan estos conceptos hayan leído directamente sus libros, es que las ideas se difundieron a través de múltiples mediaciones hasta volverse parte del vocabulario común de la ética ambiental contemporánea, sin que muchos que las usan sepan su origen en las reflexiones de un filósofo judío alemán que huyó del nazismo,
y que pasó décadas pensando sobre las condiciones de posibilidad de que haya futuro humano en un planeta que la tecnología moderna puede destruir irreversiblemente. Las críticas llueven desde varios frentes y todas tienen una estructura similar. Jonas exagera los peligros, subestima la capacidad humana de adaptación. Su heurística del temor paraliza la innovación necesaria. Su precaución extrema bloquea desarrollos beneficiosos. Su pesimismo sobre la tecnología ignora que históricamente los problemas técnicos se han resuelto con mejor técnica, y no con renuncia ni con miedo que impide experimentar. Los economistas señalan que las predicciones catastróficas ambientales tienen un historial pobre. Muchas crisis anunciadas no ocurrieron porque surgieron soluciones técnicas o porque el mercado ajustó comportamientos cuando los incentivos cambiaron. Los defensores de la innovación argumentan que frenar el desarrollo tecnológico condena a millones a una pobreza evitable, cuando tecnologías como las energías renovables, la agricultura de precisión, de la medicina avanzada podrían resolver problemas actuales si se las dejara avanzar sin restricciones excesivas impuestas por una precaución exagerada. ¿Tiene razón Jonas o tienen razón sus críticos? La pregunta es empírica además de filosófica, y la evidencia acumulada en las décadas desde que escribió su obra principal sugiere que en varios puntos críticos Jonas tenía más razón que sus críticos optimistas. El cambio climático que él anticipó como amenaza existencial se está manifestando con efectos que superan las predicciones más pesimistas de hace 30 años. Los glaciares se derriten más rápido. Los eventos extremos son más frecuentes. Las temperaturas suben más que los modelos conservadores proyectaban. La pérdida de biodiversidad alcanza niveles que los científicos llaman la sexta extinción masiva, comparable a las grandes extinciones del pasado geológico, pero esta vez causada por una sola especie en menos de 2 siglos. Las armas nucleares no desaparecieron con el fin de la Guerra Fría, sino que proliferaron hacia más estados, algunos inestables, y el riesgo de uso accidental o intencional permanece latente. La tensión entre precaución e innovación es real, y no tiene una resolución fácil mediante fórmulas abstractas que funcionen para todos los casos. Algunas innovaciones tecnológicas son urgentemente necesarias. Las energías renovables que reemplacen combustibles fósiles, las capturas de carbono que reduzcan la concentración atmosférica, una agricultura sostenible que alimente poblaciones crecientes sin destruir suelos ni contaminar aguas. Aplicar el principio de precaución de manera absolutista a estas tecnologías podría retrasar soluciones a problemas que Jonas mismo identificó como amenazas existenciales. Pero otras innovaciones son más cuestionables. La geoingeniería que altere deliberadamente el clima global mediante intervenciones masivas cuyos efectos secundarios nadie puede predecir, la inteligencia artificial general que podría superar el control humano, la modificación genética de la línea germinal que cambie permanentemente el genoma humano según criterios que reflejan valores temporales. La solución que emerge de los debates contemporáneos no es aplicar la precaución absoluta a todo, ni es abandonar la precaución en favor de la innovación sin restricciones. Es discriminar entre tecnologías según sus características. Cuando los beneficios son claros, los riesgos son manejables, los efectos son reversibles, y la distribución de costos y beneficios es justa, entonces adelante con una regulación apropiada. Cuando los beneficios son especulativos, los riesgos incluyen catástrofes irreversibles, los efectos pueden ser permanentes y las generaciones futuras cargarán los costos sin haber decidido nada. Entonces la precaución extrema es una obligación moral que Jonas identificó correctamente. La actualidad del principio de responsabilidad es innegable en un mundo que enfrenta simultáneamente una crisis climática que amenaza la habitabilidad de regiones enteras
y la proliferación de armamento nuclear que mantiene a la humanidad a minutos de la autoaniquilación mediante un error de cálculo, un accidente técnico o una decisión catastrófica de algún líder bajo presión. En este contexto, la pregunta que Jonas planteó es más urgente que nunca. ¿Actuaremos de tal modo que los efectos de nuestras acciones sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra? ¿O usaremos nuestro poder tecnológico para convertirnos en la generación que eliminó las posibilidades de todas las generaciones futuras mediante una arrogancia que confundió la capacidad técnica con la sabiduría moral?